Dios es bueno, seguro que es bueno. Dios bendiga a cada hijo de Dios, a cada persona que nos visita y que está presente hoy en esta transmisión. Expreso mis mejores y más sinceros deseos que usted esté gozando de salud, paz y bienestar en este día y en los próximos días, si es que el Señor no regresa antes. Hoy vamos a considerar un relato en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Esta historia que vamos a tratar se desarrolló en el tiempo de Jesús, estando él activo en el ministerio. Es decir, Juan el Bautista ya estaba encarcelado por Herodes Antipas. Dentro de la historia, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, inmediatamente Jesús inicia su ministerio público. Jesús hizo de la ciudad de Capernaum su centro principal de actividades, dado que era un importante puerto comercial y era un lugar de bastante tráfico de otras provincias, donde también acudían de otras culturas. Estando precisamente en Capernaum, Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista por mano de Herodes, y Jesús se retira para estar solo. Esto implica cuán importante era la participación de Juan el Bautista dentro del ministerio de Jesús y dentro del plan de Dios para la salvación de la humanidad. En el capítulo 14 de San Mateo, en el verso 13, dice la escritura de esta manera: en cuanto Jesús escuchó la noticia de la muerte de Juan el Bautista, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. En cuanto él escuchó, imagine usted el impacto de una noticia tan fuerte para el ministerio de Jesús, para la vida de Jesús y también para la sociedad en la cual Juan el Bautista era un protagonista en la historia de ese momento. ¿Por qué decimos que fue un impacto? Juan el Bautista fue el vocero real del reino de Dios para Jesucristo. Además de eso, Juan el Bautista era pariente cercano de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 36, Lucas 1, en el verso 36 nos dice precisamente el grado de parentesco o la cercanía que tenían ellos como familia. Leo Lucas 1:36. Dice la palabra de Dios así. Además, dice, voy a leer el verso 35 en adelante. Dice: el ángel le contestó a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, le dice el ángel, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Esto nos da a entender que la pariente de María, Elizabeth, es decir, pudo ser una prima hermana de María, estaba embarazada con 6 meses de anticipación antes que María. Por lo tanto, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Con este contexto de la palabra que acabamos de hablar, decíamos que Jesús hizo de Capernaum su centro de actividades principal. De ahí él se movía a las distintas provincias alrededor. A veces a través de la barca cruzaba el mar de Galilea, que tenía unas medidas aproximadas de 20 kilómetros por 12 kilómetros. Es decir, era un gran lago, pero se le llamaba el mar de Galilea. Lo que leíamos hace un momento en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 13, dice que cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, él intentó
retirarse. Él intentó buscar un tiempo a solas con su padre. Él necesitaba tener la consolación del Padre, el apoyo del Padre en un momento tan difícil. Yo sé que muchas personas que están recibiendo este consejo entienden el dolor que hay cuando un familiar cercano parte de nuestra compañía, de nuestra vida terrenal. Pero además de ser un pariente, Juan el Bautista era el vocero real de Jesús, quien había venido delante de Jesús para anunciar la venida del Salvador del mundo detrás de sus pasos. Jesús, siendo hombre y siendo también el Hijo del Altísimo, su vida, sus sentimientos, su humanidad fueron conmovidas por el fallecimiento, por el saber acerca de la muerte de Juan el Bautista. Es algo tan interesante en la vida de Jesús darnos cuenta que Jesús no se aferró a su divinidad, a su realeza divina para despojarse del dolor humano, sino que Él pudo experimentarlo. Y es algo tan importante que tú debes saber, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, era verdadero hombre también. No se aferró a esa divinidad para no intervenir en la vida del ser humano, sino que Él tomó la forma de un hombre. Filipenses capítulo 2 versos 6 y 7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para vivir y tomar parte de la humanidad misma, con todas sus limitaciones, debilidades y la vulnerabilidad de la cual tú eres parte y yo soy parte. Eso solamente lo mencioné para darnos cuenta de cuál era la real situación de Jesucristo como hombre. Continuando en Mateo capítulo 14 y en el verso 13, que no lo leíamos completo, nos dice que cuando Él se alejó para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. ¿Te das cuenta cómo era importante la presencia de Jesucristo dentro de esa sociedad? Él intentó retirarse porque tenía el dolor en su humanidad de la muerte de su principal vocero del reino de Dios y de su pariente Juan el Bautista. Sin embargo, las personas, la necesidad que tenían de escuchar a Jesús, de recibir una bendición de parte de Él, un milagro de parte de Él, una sanidad de parte de Jesús, hizo que las personas lo rastrearan y siguieran a Jesús donde Él había querido pasar un tiempo a solas. En el verso 14 nos dice de Mateo 14: cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Jesús venía con un dolor en su vida, en su humanidad, por Juan el Bautista, su pariente, su precursor en la vida, en el reino de los cielos. Y Él venía de esa manera. Sin embargo, dice Él, sintiendo aún el dolor por el familiar muerto, Él no descartó ni tampoco hizo a un lado la necesidad de los demás. Los discípulos de Jesús posiblemente decían: Él necesita estar a solas. Pero el verso 14 nos dice que cuando Jesús bajó de la barca, Él tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Es tan necesario entender y darnos cuenta: Jesús nunca estará ocupado para atender tu necesidad. Jesús nunca estará molesto cuando tú y yo tocamos la puerta de su corazón, clamamos y
e irrumpimos en el reino de los cielos diciendo: Señor, tengo una necesidad, tengo un problema, estoy enfermo, estoy en tal o cual situación. Jesús no pudo decir no al ver la necesidad, y dice que su corazón sintió compasión de ellos. Es algo tan importante que tú sepas, que tú estés convencido de que cada vez que clamas a Jesús vas a encontrar a un Dios, a un Señor de misericordia, de paz y de consuelo para tu vida. Los discípulos de Jesús, posiblemente tratando de no sé, establecer una logística de lo que estaba pasando. El maestro está cansado, el maestro está fatigado, ha tenido mucho trabajo. No, para Jesús el hacer el bien y tocar la vida de las personas para que reciban lo que necesitan, ese es el descanso que Jesucristo tiene en la vida. Posiblemente vieron que se estaba atardeciendo, que quizás el sol estaría pronto por ocultarse, y ellos dicen: es tarde, le dicen a Jesús, necesitamos que esta gente se regrese, se retire a sus hogares, porque estamos alejados de las aldeas. Los discípulos que administraban la campaña de Jesús, que administraban el tiempo de actividades de Jesús, quisieron hacer algo positivo en el ministerio de Jesús y organizar que las personas se regresaran, que volvieran a sus lugares y que permitieran que Jesús descansara. Sin embargo, Jesús tenía otro plan en su agenda. Él tenía otra distinta forma de acercarse a los hombres, no como los discípulos. Posiblemente tú y yo, si hubiésemos estado como discípulos de Jesús, hubiésemos dicho: se cerró la campaña, el templo está cerrado, la iglesia no puede recibirte ahorita. El Señor tiene un horario de trabajo, tiene un horario de actividad, tienes que dejarlo descansar. Posiblemente tú y yo hubiésemos hecho lo mismo que los discípulos. No estamos aquí para juzgar a los discípulos de ninguna manera. Muy similar pudiera haber sido nuestra actitud. A veces cuando alguien está necesitado y le decimos: mira, ojalá que estés bien, ojalá que en algún momento se te resuelva tu problema, que Dios te bendiga, oraré por ti para que el Señor te ayude. Y son buenas esas palabras, pero a veces son insuficientes. Jesús no les dijo eso a las personas que lo estaban buscando, que habían ido hasta donde Él se había apartado, buscando solución a sus problemas. En el verso 16 vemos que después de que los discípulos intentan hacer que la multitud se regrese, y Jesús les dice: no los dejes que se vayan, es tarde y no han comido. Verso 16 dice: denles ustedes de comer. ¿A quiénes les dice Jesús? A los discípulos. ¿A quiénes les dice Jesús en este tiempo? A ti y a mí, iglesia. Tú y yo hoy tenemos la responsabilidad de atender, de escuchar, de recibir las necesidades de las personas y darles nosotros de comer. Y no hablo en el sentido de la comida física, no hablo en el sentido de que tenemos que estar repartiendo comida a las 3 horas del día. No necesariamente. Hablo de la comida que satisface el alma de las personas. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Sabes que siempre el corazón del hombre intenta limitar el poder y el amor de Dios. Nosotros le ponemos horario a las actividades de la iglesia, le ponemos horario a la función de la iglesia. La iglesia es como un hospital, las 24 horas debe estar atendiendo al necesitado. Esa es la función de la iglesia, pero los hombres
Así como los discípulos quisieron administrar el tiempo del Señor, administrar la agenda de Jesús, nosotros queremos hacer lo mismo hoy en día. Queremos limitar al Señor, queremos limitar la actividad de Dios, queremos, no sé, de alguna manera quizás fraccionar el amor de Dios a las personas. No podemos limitar el amor ni el poder de Dios, sino que tenemos que llevar a cabo su voluntad y tomar el llamado que Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí. No podemos juzgar a los discípulos, porque posiblemente lo hubiésemos hecho peor nosotros, o por lo menos yo lo hubiera hecho peor. Pero a veces queremos que Dios haga milagros, que Dios sane, que Dios restaure, que Dios restituya aquellas cosas que hemos perdido, que hemos abandonado quizás por descuido o por cualquier otro motivo. Queremos que Dios se siga moviendo, pero tú y yo le limitamos el tiempo a Dios. Queremos señales extraordinarias, pero yo no quiero ser parte de la gira de Jesús en el mundo. Usted y yo estamos haciendo la gira de Jesús en el mundo. En la ocasión que nos estamos refiriendo, cuando Jesús le dice a ellos: ustedes denles de comer, para que ellos no tengan que regresarse con el estómago vacío. Y los discípulos arman un presupuesto donde ni con el salario de 7 meses alcanzaría, dice, para alimentarlos a todos. Rápidamente ellos sacaron su teléfono móvil, sacaron la computadora y dijeron: son 5,000 varones, solamente varones, más las mujeres y los niños. No nos alcanza el salario de 7 meses. No nos alcanza, dice, para poder darles de comer a toda esta multitud. Pero andaba en la multitud un jovencito que cargaba 5 panes y 2 peces. Y él estuvo a la altura de lo que se requería. Él no era el dueño de Burger King ni del Carl's Jr. Era un joven que puso su medida de fe en el autor de la fe. Algo que todavía los discípulos no habían aprendido. Pero ahí andaba un muchacho adolescente que llevaba en su canasta 5 panes y 2 peces. Después de que Jesús se enteró que había un joven con fe, mandó a los discípulos a recostar a la gente por grupos de 50 y de 100. Imagínate, más de 5,000 hombres. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, oró al Padre y bendijo los alimentos y les dijo: repártanles a todos. Mateo, en el capítulo 14, en el verso 20, dice la escritura: todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Yo no sé si te des cuenta de algo importante. La agenda de Jesucristo no está limitada por horario, por tiempo, ni por pandemia. La agenda de Cristo tiene todavía mucho que hacerse. No te estoy diciendo que tú estés en contra de los organismos o que no hagas, no guardes la distancia, no te cuides, no. Sino que la agenda de Jesús es mucho más amplia que lo que nos está ocurriendo ahora. Jesús intenta, después de que les da de comer a todos ellos, leemos, dice en el verso 22 de Mateo 14: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. En el Evangelio de Juan, esta misma historia, y Juan lo relata de una forma diferente. En el Evangelio de San Juan nos dice que Jesucristo se volvió a apartar, dice, después de que hubieron comido. Él se volvió a apartar y no estaba allí con ellos. Algo tan interesante para nosotros es saber lo que Dios
quiere y puede hacer contigo como parte del reino de Dios. La gente, cuando vio que Jesús hizo ese milagro de sanidad y que pudo alimentar a una multitud de personas, muchos de los presentes dijeron: ¿saben algo? Este hombre nos gusta para que sea nuestro rey, para que sea nuestro gobernante. Y empezaron a cavilar entre ellos si era posible que Jesús los representara políticamente. En el verso 14 de Juan 6 dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que Él es el profeta que esperamos. Y cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Él volvió a apartarse en ese momento. Algunos de nosotros, algunas personas, incluyéndonos los creyentes, en los días de esta contingencia han argumentado el por qué dentro de esta pandemia no han ocurrido milagros. Incluso algunos varones y algunos siervos de Dios se han atrevido a publicar que Dios no está haciendo milagros ahora. La verdad es que eso que ellos están pensando, en mi opinión particular, siguen ciegos, porque aún no se han dado cuenta que el amor y la gracia de Dios no han dejado de manifestarse, que muchísimas personas han recibido más de un milagro en sus vidas. En medio de tanta necesidad, personas han recibido milagros de sanidad, milagros de provisión y de muchas otras formas en las cuales Dios está moviéndose con poder todavía. Pero ¿sabe qué nos sucede al ser humano? Que estamos como aquella ilustración que nos dice que en una hoja blanca alguien solamente con un punto muy fino marcó un punto negro en la hoja blanca. Y si nos preguntas, miras en esa hoja blanca, nosotros decimos un punto negro, cuando el 99.99 está en blanco. Nos fijamos en la centésima que es de color negro. Y eso nos está pasando actualmente. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de muchas necesidades, de dolor, de fatalidad, pero no nos damos cuenta que el amor de Dios, la gracia de Dios ha sido abundante y generosa en medio de todo lo que está ocurriendo. La información que te llega a ti y que me llega a mí nos hace creer que Dios ya nos sana, nos hace creer que Dios ya nos resuelve problemas, pero Dios sigue activo, sigue vigente, sigue haciendo milagros, sigue salvando gentes el día de hoy. Yo no sé por qué tenemos esa perspectiva. Imagínate, dijeron los discípulos: no hay cómo darles de comer, mejor que se regresen. Y un joven dijo: yo tengo 5 panes. ¿Qué simbolizaba eso? El puntito negro dentro de la hoja en blanco. Si eran 5,000 hombres y si por cada varón había por lo menos una mujer y un niño, habría alrededor de 15,000 personas. Y solamente el puntito negro hizo posible en este momento de la necesidad que Jesús estaba viendo con las personas, que todos fueran saciados y fueran resuelta su necesidad de comer. Luego que Jesús se retiró, dice Juan 6, verso 16, y se hacía tarde, los discípulos se subieron a la barca. Mateo solamente registra que Jesús les dijo: súbanse a la barca, pero Juan habla más detalles al respecto. En el capítulo 14 de Mateo dice: después de despedir a la gente, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Verso 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban
contra grandes olas. Ellos se habían ido de nuevo a la barca. El mar de Galilea medía 12 metros, 12 kilómetros de ancho. No era muy ancho. Sin embargo, si te encontrabas a 1 kilómetro o 2 fuera de la orilla, ya era bastante alejado de la orilla. Usted y yo, amado hermano, enfrentamos distintas formas de lucha. Algunas personas, su mayor lucha será tener el pan de cada día en su mesa. Otros posiblemente no sea el pan de cada día, pero sea otra necesidad, sea otra la forma en la que tú estás padeciendo. En cualquiera de ellas, Jesucristo tiene el poder, la voluntad y la determinación para hacer posible tu milagro también. En otros, la enfermedad posiblemente cada día los esté haciendo menguar, debilitarse, cansarse por esa enfermedad. Así como la multitud que siguió a Jesús, dice que cuando él vio a la multitud, tuvo compasión y sanó a los enfermos que estaban allí. Jesús tiene poder, tiene autoridad, y la fe en su nombre sigue sanando a los enfermos. Otras veces tenemos miedo del entorno que nos rodea, de las circunstancias sociales, políticas, económicas, etcétera. Pero el miedo, la enfermedad, la necesidad, el hambre, el dolor, todas ellas son resueltas a través del nombre de Jesucristo. Pero se requiere fe de parte nuestra. El verso 25 de Mateo 14 dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, en medio del mar, caminando sobre el agua. Ellos tenían temor ahora, porque las condiciones alrededor de ellos eran difíciles, eran inseguras. Así que también el miedo es un factor que determina nuestra falta de fe. No importa en dónde estés ahora mismo, no hay lugar donde Dios no pueda socorrerte. Por más hundido que te encuentres, por más oculto que creas estás a la vista de Jesús. Él llega a donde nadie más puede llegar. Él logra lo que nadie puede lograr. Jesús, Él te puede rescatar de la más dura cadena y del más oscuro calabozo y de la más lejana prisión. Jesucristo va a llegar donde nadie ha podido llegar en tu vida. Es muy posible que tú te sorprendas a veces cuando ocurre un milagro. Es muy posible que incluso te dé miedo recibir el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, porque eso le ocurrió a los discípulos. En el verso 28 dice que cuando ellos se asustaron, entonces dice que Pedro lo llama y le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Pedro y los demás discípulos ya habían recibido el auxilio que necesitaban. La seguridad ahora estaba segura. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí cerca de ellos. Jesús los estaba viendo a ellos y ellos estaban viendo a Jesús también. Sin embargo, sucede que cuando Dios ya te ha resuelto el problema o la necesidad, tú vuelves tus ojos otra vez a la circunstancia que te tenía atemorizado. Sucede que cuando Dios ya ha hecho el milagro en tu vida, tú vuelves a ver o a pensar que todavía estás en la necesidad o que sigues enfermo aún. No quieres abandonar el problema y de nuevo empiezas a hundirte en la incredulidad. Jesús está allí frente a ti, pero estamos
con nuestros ojos viendo de nuevo el problema, nos hemos apartado la vista de Jesús. Recuerda, puestos los ojos en Jesús. Y afortunadamente, como decíamos al principio, Jesús se interesa por ti. Aun cuando Él es Dios soberano, Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre para entender la necesidad del ser humano. Y Él escucha tu grito de auxilio y te rescata. ¿Cuál es el factor que te tiene amedrentado? ¿Cuál es esa condición que te hace dudar de Dios? ¿El sustento diario? ¿La enfermedad? ¿Las circunstancias? ¿El mar de problemas donde estás navegando? ¿Cuál de ellos fue más fuerte que Jesús? Ninguno. Jesús pudo y puede darte victoria sobre las afectaciones de la vida. No es mágico, no. Requieren fe, confianza, entrega, sacrificio en muchas ocasiones. Darle a Jesús lo que tienes, como aquel muchacho de los panes y los peces, que él se desprendió de lo que tenía y la bendición vino sobre sus vidas. Nadie te podrá entender mejor que Jesús. No se trata de doctrinas, no se trata de religión, se trata de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro como Jesús. Y Jesús vino al mundo a buscarte y a perdonarte para que disfrutes de una relación profunda y personal con Dios. Mira lo que ha pasado. Jesús estaba en Capernaum. Escucha que su familiar y su principal vocero muere y él siente dolor en el corazón. Intenta apartarse, pero la gente lo busca porque tiene necesidad de Cristo. Y Jesús, al tener compasión, lo sana. Y después de que lo sana e imparte su palabra, atiende la necesidad física y les da de comer. No solamente Jesús sirve para X o cual situación de la vida. Él abarca toda la vida. Aún en medio del temor de sus discípulos, Él también te saca de esa cárcel del miedo y te da libertad y te da plena paz en tu corazón. Yo quiero pedirte que tú entregues tu vida a Jesús si no has hecho esa decisión en tu vida, si no has hecho una convicción de decirle: Señor, pongo mi vida en tus manos. Quiero descansar en tu poder, quiero descansar en tu realeza, Señor. Dale tu vida a Jesús. Si tú ya le diste tu vida a Jesús, conságrate a Jesús, sirve a Jesús, vive para Él, intégrate a la agenda de Jesús y no dejes que Jesús se integre a la agenda tuya, porque se va a aburrir, se va a dormir. Pero si tú y yo nos integramos a la agenda de Jesús, seguramente tendrás una vida abundante, una vida fructífera, una vida de aventura, de emoción, de pasión y de entrega. Yo te invito para que tú le des todo a Jesús, porque Él dio todo por ti. Oramos en este momento y le decimos al Señor que realmente lo necesitamos. Señor Jesús, te doy gracias, amado Dios, porque esta historia que empieza narrándonos la vulnerabilidad humana de Jesús como ser humano, que sintió dolor en su corazón por Juan el Bautista, su pariente y además su vocero del reino de Dios. Él sintió una conmoción humanamente, como nosotros sentimos el dolor por nuestra familia, por los más cercanos a nosotros. Sin embargo, tu interés por la gente fue mayor que el dolor personal, que el dolor íntimo que él estaba experimentando. Y tuviste compasión de los que te buscaban, y tuviste, Señor, misericordia de aquellos que necesitaban tu favor
y el bien que tú les puedes dar. Señor, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada persona que está recibiendo este consejo. Que tú escuches la necesidad de aquellos que están desesperados y ocupan, Señor, ser rescatados de su vida. A los que están enfermos, Señor, demuestra que tú sigues teniendo el poder y la autoridad para sanar, para restaurar y para levantar al que está, Señor, en cama. Mi Dios, aquel que tiene, Señor, necesidades y que no puede llevar el sustento a su casa, te pido que también proveas, Señor, lo necesario y que uses a la iglesia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Así como le dijiste a tus discípulos, ustedes denles de comer. Señor, en esta ocasión rogamos para que tú nos ayudes a integrarnos a la agenda de tu reino, mi Dios, a que podamos adoptar el horario de trabajo en el cual tú te mueves, Señor. No hay oscuridad ni tampoco hay cansancio en el día, para que tú sigas tocando corazones, alcanzando a personas, salvando al que está perdido, Señor. Te pedimos, Dios, que la iglesia se mueva de tal manera, Señor, con todo y las precauciones necesarias, con todo y los cuidados que debemos observar y presentar. Señor, usa tu iglesia porque es tu cuerpo ahora mismo en el mundo entero. La iglesia son tus manos, la iglesia es tu voz, la iglesia son tus ojos, la iglesia es tu corazón con el cual amas al necesitado, Señor. Toca el corazón de aquellos que están en derredor nuestro, Señor, y sosténlos con tu poder. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias te doy. Gracias porque eres un Dios amoroso, cuidadoso, siempre atento a la necesidad del ser humano. Te doy muchas gracias, mi Dios. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.